Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta última clase de este workshop de Lightroom. Es la sexta clase, es una clase donde vamos a estar cerrando un poco todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Vamos a ver un poco de flujo de trabajo y vamos a ver también, en un momento vimos cómo trabajar. Por ejemplo, cuando yo quiero tener un par de alternativas en las imágenes, entonces vimos cómo generar un snapshot. Hoy vamos a ver cómo poder crearlo de otra manera, algo que se llama una copia virtual. ¿Qué es una copia virtual? Una copia virtual técnicamente es una copia exactamente igual a la original que me va a permitir a mí revelarla de un modo diferente, ¿sí? Obviamente no está duplicando, sino que técnicamente lo que hace es conserva un único archivo y lo que hace es me genera un doble o triple o cuádruple, depende cuántas copias virtuales quiero generar yo sobre algo, sidecar, ¿sí? Entonces voy a tener más información de texto separado, independiente, individual, entonces de esa manera voy a estar teniendo diferentes visualizaciones de archivos que recién se harán efectivos una vez que yo los exporte, y entonces si yo los exporto como diferentes archivos, entonces en ese caso sí voy a estar ahí generando más peso, pero si no, en principio no me genera mayor peso. Los snapshots es algo parecido, pero es como generar una fotografía en un punto de la historia del archivo, ¿sí? La realidad es que en términos generales vamos a utilizar los snapshots cuando yo llego a una altura de un revelado que me parece que está bueno, que estoy realmente satisfecho con eso, pero me parece que podría darle una nueva versión o que podría darle un avance más, pero a veces ha pasado que uno quiere mejorar algo y termina empeorándolo. Entonces uno hace un snapshot, dice, bueno, yo hasta acá estaba conforme y a partir de ahí sigo avanzando. Hay personas también que utilizan los snapshots, por ejemplo hoy que hay diferentes redes sociales, entonces quizás se conservan un tipo sobre la misma fotografía, con el mismo revelado y con todo, conservan un tipo de recuadro, ¿sí? Para Instagram, un tipo de recorte para imprimir al tamaño que a él le gusta, que al profesional le gusta, y otro diferente, no sé, para ser proyectado en 16:9 en un slideshow, ¿sí? Entonces, uno puede generar diferentes snapshots como para poder tener esas diferentes fotografías finales. Las copias virtuales, en general, uno las utiliza antes. Es decir, yo creo una copia virtual y voy a buscar hacer un revelado y voy a trabajar desde un lado y después tengo otra copia virtual donde voy a buscar otro revelado completamente diferente. O a veces se hace para generar una copia en blanco y negro y una copia en color. De todos modos, esto no está escrito en ningún lado. Uno puede manejarse con la libertad que uno realmente lo desee. Yo les digo qué es lo que me pasa a mí y qué es lo que veo alrededor mío que otros fotógrafos también lo utilizan, ¿sí? Ok, entonces vamos a arrancar con esto de las copias virtuales. Les voy a mostrar bien cómo se hacen y vamos a pasar a ver conversiones a blanco y negro. Ok, acá arrancamos con una conversión a blanco y negro que hice especialmente para este seminario, para este workshop. Es muy agresiva, tengo bastante ruido en el cielo porque es una fotografía hecha con una cámara no tan buena, ni siquiera no es una cámara full frame, es una cámara que en algún momento del seminario yo les dije que para las vacaciones uso cámaras comunes, medio pelo, mis peores cámaras son las que utilizo, salvo que esté buscando realmente venir con material. Esto es material de vacaciones, no es nada más que eso. Entonces, originariamente era algo parecido a esto. Yo esta fotografía de todos modos la voy a restaurar. Voy a venir con la letra D, Develop, ¿sí? Y vamos a, ven que estoy en revelado,
voy a abrir el panel lateral y voy a poner restaurar. ¿Sí? Ok, así estaba. Ok. Pensé que tenía algún tipo de reencuadro de alguna cosa. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar esta fotografía. Y yo pienso tal vez, bueno, acá me gustaría ver si arranco con una fotografía blanco y negro y una fotografía a color. Me gustaría ver qué es lo que puedo hacer. Entonces yo podría arrancar haciendo una copia virtual. En algunos casos, lo que hago es, primero, un ajuste simplemente de básicos, donde lo que voy a buscar es quitarle si tiene algún tipo de presencia de color, ¿sí? Yo la veo un poco verde, ahí lo veo un poquito más neutro. Voy a hacerle un ajuste, por ejemplo, de exposición, ¿sí? Algo básico que a mí me permita, a ver si le cierro un poquito las curvas, las curvas no, perdón, los negros quise decir, que me permita tener una imagen un poquito más limpia, un poquito más estabilizada, y a partir de ahí yo avanzaría tanto con un revelado color, buscando ciertas características, y con un revelado distinto blanco y negro. Entonces este es un momento donde yo ya tengo una fotografía medianamente neutra para poder comenzar a hacer una doble versión. Crear copia virtual, entonces ven que tengo dos copias virtuales. Ven que tengo la 1 de 2 y la 2 de 2. Entonces es indistinto cuál quiero empezar, porque recuerden que no estoy trabajando sobre un archivo, sino que estoy trabajando sobre el sidecar. Y entonces acá vamos a ver qué es lo que podemos hacer en blanco y negro. Para blanco y negro tengo diferentes opciones. Tengo una más directa, más rápida, más sencilla, que es la de clicar acá en blanco y negro y ver qué es lo que pasa. Y tengo una un poco más elaborada, que es, recuerden, entrando en perfil, que es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Y venir a ver, voy a cerrar acá y tengo blanco y negro, y voy a venir a ver las diferentes opciones y versiones que me brinda a mí este programa. ¿Por qué digo que les recomiendo esto y no ir directamente al panel de blanco y negro? Porque recuerden que en un momento yo les dije, el perfil acá lo que me va a hacer es me va a estar generando un algoritmo diferente, una interpretación de la información distinta. Entonces, estoy creando una plataforma que me va a estar acomodando mejor la rampa en donde voy a proyectar mi revelado fotográfico, ¿sí? Entonces, van a ver que cuando les muestre un poco el flujo de trabajo, este sería un punto importante en donde tocar para ver cómo puedo obtener el mejor resultado. Entonces, bueno, a ver, vamos a buscar cuál es el que visualmente nos resulta más afín. Tengo que mirar, por lo general, en diferentes zonas de la fotografía, ¿sí? No quedarme con solamente mirar lo central ni nada. Esto puede andar bastante bien. Esta es de muy bajo contraste, pero me parece que para crearle contraste ahí puede estar muy bien. Estoy hablando de el 08. Creo que me convenció el 08 como sí, es el 10, perdón, no es el 8. El 10. Entonces, cliqueo y a partir de acá voy a empezar a construir. Cierro esto y lo que voy a hacer es empezar a revelar en función de acá. Algo que les quiero mostrar, que va a ser muy importante a la hora de trabajar, es que si yo abro en blanco y negro, van a ver que tengo los diferentes canales de color. Y estos canales de color van a estar respetando
los colores originales. Yo voy a buscar una fotografía, ahora voy a volver a esta, pero voy a buscar una fotografía donde tengo muchos colores y voy a ir, como habíamos hecho recientemente, de hecho, si pongo anterior, ¿sí? Me aplica ese... Recuerdan que clicando anterior me aplica cualquier modificación que yo le haya hecho a la fotografía anterior a esa. Entonces, van a ver, recuerdan que tiene algo de naranja, entonces si yo muevo los naranjas, a mí acá me están moviendo los naranjas del mismo modo que si fuera un filtro naranja. Cuando yo, un filtro naranja analógico, si yo voy con película blanco y negro y pongo un filtro amarillo, cualquier cosa amarilla va a tender a sobreexponerse, va a tender a generar mayor impacto de luz. Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo le elevo los naranjas se exponen más altos. Trabaja haciendo una interpretación como si fuese una interpretación analógica, ¿sí? Entonces, bueno, dejo esta imagen, porque esta imagen no me interesa. Acá pongo restaurar y voy a venir a trabajar sobre la versión esta, que era la versión que quería trabajar. Entonces, esto está bueno porque me va a brindar a mí una sintonía fina de contraste que tal vez con curvas o con otro elemento no podría lograrlo. Esa es una de las ventajas que tiene el fotografiar en RAW. Si yo fotografiara en JPG, esto no estaría funcionando de esta manera. Por eso muchas personas me dicen, no, yo fotografío en JPG porque lo visualizo. No está bueno hacer fotografías blanco y negro en JPG, sino siempre conviene hacerlas en RAW, ¿sí? Entonces, antes de venir a tocar esto, si quieren igual podemos jugar un poco. Ven cómo me modifica. Bueno, de hecho, vamos a tocarlo en este momento. Yo lo voy a elevar. Ven que acá hay ciertas zonas que se despegan de otras. Muy bien, acá también me gusta. El amarillo solo tiene incidencia ahí en un costadito, así que lo voy a resetear a 0 sin problema. Vamos a ver. Verdes, 0 incidencia. Vamos a ver agua marina. 0 incidencia también. Azul. Perfecto. Voy a bajar ahí, Y esta la voy a bajar un poco, ¿sí? Lo voy a dejar un poco en negativo. Y voy a mover el magenta. Me gusta cuando se expande ahí, con el magenta. Entonces, una vez que tengo esto hecho, que logré cierto intervalo tonal, esto en algunas oportunidades yo primero aplico sombras, luces, ¿sí? Altas luces, modifico un poco con eso y después vengo en segunda oportunidad a esto. Pero la realidad es que lo dudé porque al encontrar un perfil que realmente me había dejado la imagen tan plana y tan pareja, la verdad es que no era necesario empezar por ese lado. Ahora lo que hice fue empezar a despegar los tonos, fíjense de qué manera, una manera bastante agresiva, y voy a ir a ver, más que en básicos, ir a curva de tonos directamente. Y en curva de tonos voy a cerrar acá, voy a abrir acá, para que me queden sobre todo los grises bastante amplios, y voy a venir a apretar bastante oscuro ahí, a elevar un poco las luces. Y voy a darle, en básicos, voy a darle un poco de claridad. Perfecto. Yo siento que tengo bastante textura, tengo movimiento. No es una foto que me enloquezca, pero es una foto que siento que a nivel revelado está yendo encaminada, ¿sí? Entonces ahora voy a buscar darle con algún tipo de ajuste tonal algún detalle que me mejore aún más la fotografía. Siento que necesito empezar
a, a despegar algunos tonos. Entonces, voy a ir a un ajuste local como es el pincel, voy a habilitar el overlay, ¿sí? la superposición de la máscara, y voy a venir a aclarar y a generar un poco más de contraste en esta zona. Entonces voy a poner máscara automática y voy a ver primero cómo se pinta si no me salgo de lo que le llaman el submarino a esto. Acá voy a achicar el pincel un toque. Voy a trabajarlo un poco más. Ahí va. Perfecto. Entonces ahora descliqueo porque ese rojo me molestaría para poder ajustar y en principio voy a expandir un poco más las sombras, ¿sí? Voy a apagar un poco los negros para generar un poco de contraste, voy a elevarle un poquito el contraste y voy a subirle las altas luces un poco, voy a subir al mango, subir un poco más el contraste, un poco la claridad y un poco el borrar neblina, que aunque me lo va a oscurecer un poco, igual un poquito, creo que 5 puntos le voy a dar, 4 puntos, está bien. Ok, entonces, ahora, ¿sí? Yo querría mismo dentro de esto aclararle un poco las zonas claras, ¿sí? Entonces, voy a poner un nuevo pincel, tengo todo en cero, y voy a venir a hacer, a ver que tengo flujo 65, sí, está bien. Voy a venir a pintar esta zona clara, perdón, voy a ponerle el superponer la máscara para poder ver. Entonces voy a trabajar, aunque no sea perfecto, que no lo va a ser, voy a quitar, voy a subirle nuevamente las altas luces, voy a subirle un poquito la exposición. Perfecto. A mí me gusta. ¿Sí? Entonces, fíjense, así estaba, así está. ¿Sí? Alguno me podrá decir, está un poco artificial o lo que fuere. A mí la verdad es que me gusta, me parece que está bien. Y esto no deja de ser una interpretación artística de la fotografía. ¿Sí? Sobre todo, nada, siempre, pero sobre todo en una fotografía blanco y negro. Entonces ahora voy a querer hacer algo parecido con toda esta zona más clara. ¿Ven? Zona más clara. Voy a hacer algo parecido. Voy a poner un pincel, ¿sí? Con ese pincel voy a habilitar la máscara. Y ahora sí, máscara automática está bien. Y voy a venir a pintar sobre la zona clara. Voy a tener cuidado de no tocar el agua, pero no tanto cuidado en cuál es el límite de arriba, ¿sí? Eh, Piense que son rocas, que son muy irregulares, que hay sombras, que están lejos. Entonces la verdad es que no me preocupa demasiado las zonas
del límite superior, ¿sí? Me preocuparía más tocar el agua y que me quede medio manoseado. Pero si no, en principio, voy a ir un poquito más chico. Eso es. Voy a tocar una partecita por acá. Voy a tocar un poco esto. ¿Ven? Medio a mano alzada. Entonces, ahora descliqueo esto y vengo a trabajar un poco con exposición, un poco con contraste y voy a subirle un poquito la claridad. ¿Quieren ver cómo está y cómo está? ¿Sí? Entonces, también yo considero que subió, que mejoró. Le doy OK. Ahora podría ver qué es lo que pasa si genero como un mayor contraste acá. Es medio jugado lo que estoy pensando, pero vamos a ver si funciona. Voy a crear un filtro graduado, voy a tirarlo, ¿sí?, hacia acá, y quiero ver qué pasa si yo, este filtro graduado, ahora lo que hago es, le elevo el contraste, le bajo la exposición un poco, y obviamente, para que no me afecte todas estas zonas oscuras, lo que tengo que hacer es habilitar la máscara. En principio la voy a poner con luminancia, a ver qué es lo que pasa con luminancia. Entonces, si yo bajo las sombras, no me termina de gustar cómo queda esto. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de luminancia, voy a trabajar con color y ver qué pasa. Y entonces vengo acá, cliqueo ahí, cliqueo acá, voy a ir agregando zonas que a mí me parezcan que me va a ir sumando. Me quito el primero, me genera un halo que mucho no me gusta, pero bueno, puedo ver entonces si lo que hago es, lo hago menos llamativo, ¿sí? Tal vez ahí, y dejo nuevamente esto y le pongo bicho. Entonces, yo partí de esta imagen y estoy obteniendo esta imagen. Como digo, no me gusta mucho el halo este. Si esto tranquilamente lo podría estar, lo que pasa es que a veces estos ajustes no son para hacer en una clase, tengo que empezar a buscar nuevamente y probar. De hecho, una de las cosas que haría en principio, a mí me gusta cómo queda en general esto de oscurecimiento. Si quieren vamos a hacerlo. No me quería extender demasiado en el tiempo, pero vamos a dar una chance. Si en lugar de hacerlo con el graduado y recuperar, vamos a ver si puedo, a ver, tipo máscara rango de color. Voy a ir con el mouse que me permite bajar más. Entonces, filtro graduado, ahí está, ¿sí? Vuelvo a este estadio y entonces en lugar de ponerle un filtro graduado, lo que busco es hacerlo exactamente igual, digo oscurecer eso, pero con
un pincel. Voy a bajarle el desvanecimiento para que no invada tanto lo que toca alrededor, que es un pincel así, y voy a ver qué sucede si pinto ¿sí? Parece que va bastante bien esto. Ahí. Y ahora voy a achicar el pincel un toque y voy a darle una pincelada voy a bajar un poco el flujo porque quiero hacerlo más gradual. Entonces vengo acá y le doy una pincelada un poco más sutil a esta parte. ¿Sí? Entonces ahora voy a retirar la máscara, voy a oscurecer un poco, voy a elevar el contraste, hacerlo un poco más sutil. Ahí está. ¿Sí? Entonces bastante bien funciona y no estoy teniendo el contorno que estaba teniendo en la fotografía anterior, con el método anterior. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona en blanco y negro el tema de dividir tonos. Dividir tonos me va a dar la posibilidad a mí de que yo elija modificar un tono en altas luces, ¿sí? Entonces yo voy a poder elegir un tono en altas luces, el tono que a mí me parezca que funcione como para esto. Un toquecito ahí. Y por otro lado voy a elegir un tono en sombras. Voy a elegir un tono más claro. Ahí, por ejemplo. Entonces, ahora, equilibrio. Yo presionando Alt, a mí me da la posibilidad de mostrarme de un borde al otro dónde estaría accionando y dónde está la fusión. A veces tarda un poco, ¿sí? Entonces ven ahí, tengo bien claro cuál es la diferencia entre la aplicación de un color y el otro. Me aplica los azules sobre el agua básicamente y sobre ciertos especulares de la montaña y el tono más cálido en el resto de la imagen. Yo creo que por este lado me puede llegar a gustar, suelto. Y ahí tengo el duotono, ven que es sutil, pero es en general lo utilizo yo con valores bajos, es un modo de ayudar también al contraste. Ustedes piensen que el contraste siempre es esto de la diferenciación, de la polarización de dos cosas, del blanco y el negro, de los diferentes tonos en escala de grises, pero también pasa si yo pongo un tono frío y un tono cálido. Entonces, esto le da un poco más de fuerza a la imagen. Y por otra parte, a mí, los tonos medio cianosos en los blanco y negro, la verdad es que son de mi agrado. Entonces, como les decía también en una de las clases anteriores, lo que busco en términos generales es de no sobrehacer las cosas, ¿sí? Me parece que cuando uno
trabaja en esto, a veces pasa que se pasa de rosca y las cosas quedan como sobrehechas. Es esto de esa imagen muy Flickr, que ustedes se meten en Flickr y no sé, o ponen HDR y aparecen las HDR, que ahora vamos a ver HDR, todas estalladas, una cosa de saturación y una cosa donde es obvio el HDR. A mí el HDR me gusta para resolver ciertas cosas, pero me gusta que sea sutil, ¿sí? Va en gustos, cada uno hace y busca lo que quiere. Entonces, yo pienso que acá estoy más o menos bien, la verdad es que le daría un último toque con un filtro radial. Ahí, más o menos, invertiría, bajaría un poco de expo, perdón, no tenía que invertir, ¿sí? Ahí, extendería un poco la transición, y en lo personal, a mí me gusta mucho cómo quedó, ¿sí? Sin locuras, sin estridencias, ¿sí? Pero de donde salimos a donde llegamos, la verdad es que a mí, para una fotografía blanco y negro, me gusta mucho. Bien, entonces, ahora vamos a ir a trabajar la fotografía color. ¿Ok? Entonces, salimos de F, venimos a esta, venimos acá y vamos a buscar la opción 2 de 2. La opción 2 de 2, vamos a hacer un tratamiento similar al que hicimos en la anterior, en función de buscar en los básicos un tono que consideremos que a nosotros nos está favoreciendo, ¿sí? Yo voy a ir acá a un color, que pasa lo mismo, uno tiene que buscar que el punto de partida a uno le guste, ¿sí? A ver, vamos a color directamente. La verdad es que me gusta Adobe Vivos. En general no me gusta partir de algo medio contrastado, pero ahora me está gustando. Así que vamos a Adobe Vivos. Cierro. Voy a expandir un poquito más las sombras. ¿Sí? Ahí. Voy a buscar, yo esto lo quiero, me lo imagino un poco más sutil que el anterior, que el que hicimos en blanco y negro. Y voy a hacer un tratamiento medianamente similar. Voy a achicar el pincel, máscara automática, voy a quitar esto, voy a generar un poco de despegue, así medio, estoy haciendo muy rápido para no extendernos más de la cuenta, ¿sí? Entonces ahí quito esto y voy a generar un poco más de exposición. Ahí me gusta cómo se despega. Voy a poner nuevo y voy a venir a hacer un pequeño caminito por acá. ¿Sí? Mano alzada. Me permito levantar la mano y ir tocando más o menos por donde a mí me parece. Tengo la máscara automática, a veces lo hago sin máscara automática, pero de todos modos en este momento la máscara automática de poco me está sirviendo porque levanto y apoyo, no estoy siguiendo un punto exacto. Pero pienso que me puede beneficiar. Y elevo exposición un pelín ahí y fíjense el despegue que estoy logrando. Entonces ahora
le voy a pegar una ajustada en curvas, tranquila, sin ser demasiado agresiva, o en su defecto puedo venir a ajustar, les voy a mostrar un camino nuevo, acá voy a poner hecho, y esto es algo que en algunas oportunidades lo hago en curvas y otras veces lo voy a hacer con este método, que se los voy a mostrar como método nuevo. Si yo vengo a blancos y presiono la tecla Alt, cliqueando el cursor, a mí me muestra todo en negro. Me está mostrando, no tengo nada blanco absoluto. Si yo voy subiendo el cursor, fíjense que nada se quema hasta recién ese momento, porque la verdad es que la foto era una foto que estaba como más subexpuesta. Entonces esta foto no necesitaba realmente algo blanco. Pero yo podría aclararla un poquitito, ¿sí? Y ahora voy a venir a negros, y en negros pasa más o menos parecido. Yo ahí que empiezo a cerrar, empiezo a encontrarme los primeros negros de la toma, y ahí voy a soltar. Entonces esto me va a haber dado un mayor contraste, me aseguró que los blancos sean más blancos, que los negros sean más negros, y para mi gusto le dio un poco más de tridimensionalidad a la imagen. No le voy a mover más nada de esto, lo único que voy a hacer es quitarle un poco de los tonos magentosos que estoy teniendo por acá, pero le voy a respetar un poco estos tonos magentosos que tengo acá. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner un filtro radial como habíamos hecho antes, lo estiro, voy a llevar un poco más lejos todavía, ahí abajo. Entonces si yo vengo acá a los magentas o a los verdes, ven que los verdes me neutralizan bastante. Ahí estoy zarpándome, a propósito para que ustedes lo puedan ver. Pero lo voy a hacer ahí, tipo en 10-11 puntos. Y voy a elevarle un poco el nivel de tolerancia. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es clic en el botón derecho, ¿sí? Fíjense dónde está aplicando, duplico. Ahora sí voy a invertir y voy a aclarar un poquito el centro con un fade, con un desvanecimiento bastante alto. Le voy a elevar un poquito el contraste. Hecho. ¿Sí? Uno podría después aplicarle un poco más de algo a la imagen, podría hacerle alguna modificación nueva, pero siento que estamos obteniendo una fotografía o dos fotografías que han quedado más que prolijas. Tengo las dos imágenes, ahí si presiono la tecla N, ¿se acuerdan como antes me van a aparecer las dos? ¿Se acuerdan cuando hicimos hace un par de clases atrás para comparar varias imágenes? O también puedo poner la tecla C de Compare y me pone las dos imágenes juntas. Y voy a hacer Shift Tab para que me ocupe todo. Y entonces fíjense que tengo dos versiones, voy a apagar las luces, bastante interesantes de la fotografía. Ahora vamos a ver de dónde partimos y van a ver que realmente valió la pena el revelado. Lights. Entonces acá voy a ver de dónde veníamos. Entonces acá tengo la fotografía y si yo quiero ver cómo de dónde veníamos, fíjense, ¿sí? A dónde estábamos y realmente a dónde llegué con el revelado. La mayor tridimensionalidad, la cantidad de detalles que logré, ¿sí? Es un revelado sin grandes magias. Vieron que trabajamos mucho a mano alzada y todo eso, y sin embargo se logró un resultado súper
interesante, y donde tridimensionalizamos la imagen, y como les dije, son fotografías hechas, de hecho son fotografías de vacaciones. En general cuando enseño me gusta enseñar con fotografías que tienen errores, que no están terminadas, que no son fotografías que tienen como el mayor de los cuidados. Como les digo, entonces son sacadas con cámaras menores, en situaciones no óptimas. Yo cuando fotografío habitualmente trabajo con lentes fijos, sin filtros y bla bla bla, pero bueno, me parece que está bueno enseñar incluso con las fotografías cuando no son fotografías perfectas o tiene el ISO un poco más alto o eso. Me parece que es una manera más sincera, más educativa y más honesta de poder enseñar y que ustedes también puedan ver los resultados que se están logrando, ¿sí? Entonces, ok, algo que no vimos hasta acá, es de las pocas cosas que nos quedan, es el tema de recorte. Al recorte tenemos con esta herramienta, o la letra R, ¿sí? Alguien me consultó en la semana y me dijo, por favor, habla en el curso de Lightroom, a mí me interesa saber acerca de cómo ganar concursos en los fotoclubes y eso. Y es algo que cada tanto aparece algún mail y me consultan y doy algunos tips y eso. Hay algo que sí es muy importante. En general, en los fotoclubes y en los concursos en general, se le da mucha bola a la técnica. Entonces, no hay que sobrehacer las fotografías, esto que les vengo diciendo, ajustes más reales, ajustes más concretos, sin pasarme de rosca, pero por otra parte, composiciones que sean limpias, que sean prolijas, fotografías que tengan equilibrio. Entonces el Lightroom me brinda una herramienta que un poco se perdió en el tiempo. Nosotros cuando empezamos a hacer fotografía, todos andábamos con unas Ls, ¿sí? Agarrábamos unos passepartout o unos cartones, nos hacían recortar. Entonces sobre nuestras propias fotografías que habíamos hecho, buscábamos reencuadrar y buscábamos componer de un modo distinto. Entonces uno empieza a cargar la cabeza, cargar el disco rígido con diferentes composiciones y empieza a corregir errores y a darse cuenta de cómo progresar en la composición en el momento de la toma. Bueno, el Lightroom me brinda a mí unas cuantas opciones al respecto. Vengo acá a herramientas, ¿sí? Superposición de guía de corte y tengo cuadrícula, ¿sí? Tengo tercios, tengo triángulo, que era el que tenía yo recién seteado, la proporción dorada, espiral dorada, ¿sí? El de Fibonacci. Entonces yo acá voy a poder utilizar diferentes elementos y voy a poder ver cómo recortando puedo obtener mejores composiciones, lo cual me va a permitir mejorar a mí en las tomas, pero también me va a permitir recortar de un modo más productivo las fotografías que estoy teniendo y poder mejorar el resultado en la fotografía en particular. Voy a ir a uno un poco menos invasivo de este, a pesar de que este yo en muchas oportunidades lo utilizo, ¿sí? Y de recorte, vamos a poner tercios, que es como el más común de todos. Entonces acá ven que me permite a mí respetar el aspecto, ¿sí? Es decir, la proporción, me dice original y me da un candado. Entonces, si yo recorto, lo tome de donde lo tome, a mí me está respetando cuál es la proporción entre base y altura. Ahora, si yo mantengo el aspecto y lo que hago es, por ejemplo, poner 1 en 1 porque me interesa tener composiciones cuadradas, bueno, en ese caso mantengo el candado cerrado y cualquier recorte que esté haciendo va a ser siempre hecho sobre una posición cuadrada, ¿sí? Tengo la posibilidad de poner de 4x5 o de 8x10, bla, 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 y también tengo la posibilidad de introducir a medida.
hace no mucho tiempo compré unos marcos y que, no sé, eran chinos, no sé qué, y tenía una proporción china. Entonces, lo que hice fue, anoté la medida y entonces hice el recuadro en función de eso y después lo mandé a imprimir con borde, entonces después eso se recorta y se aplica directamente a lo que tengo que tener. Puede pasar que en alguna fotografía algún diseñador te pide alguna proporción que sea atípica, bueno, esta es una manera también de poder hacerlo. Y después tenemos el 1080 por 1920 y tenemos el resto de las proporciones todas. La otra opción, ¿sí?, es abrir el candado y entonces ahí yo busco y hago el recorte exactamente como quiero. Lo bueno de esto es que recuerden que estamos hablando de fotografía no destructiva. Yo puedo exportar esta fotografía y después vuelvo, cierro el Lightroom y lo que fuere, y después vengo al Lightroom, abro el Lightroom y cliqueo acá y siempre voy a tener la posibilidad de restaurar el recorte que haya hecho. Ya vamos a ver, como les dije, en el próximo curso, cuando veamos un poco la interfase, la interrelación que tenemos entre Photoshop y Lightroom, y vamos a ver cómo también los recortes que estamos haciendo acá, depende de qué modo los manejo, me pueden llegar a ser efectivos o no en Photoshop. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con los recortes. Vamos a estar viendo ahora HDR. ¿Sí? HDR, para los que no estén familiarizados, es la sigla de High Dynamic Range. ¿Sí? La fotografía tiene un rango dinámico corto, un rango dinámico por convención se habla de 5 diafragmas. ¿Sí? Las cámaras fotográficas capturan cerca de 8,5, el papel 5, pero bueno, entonces si yo tengo una situación donde tengo un contraste muy alto, es posible que o no pueda obtener la totalidad de la información en una fotografía, o puede suceder que la obtenga pero con mucho ruido. Yo acá hice unas fotografías, estas fotos las hice el año pasado en mi viejo estudio, entonces son fotos que las hice únicamente para un seminario, donde vemos claramente, adentro yo cerré todas las persianas, entonces el estudio quedó a oscuras por completo, solamente con la luz que entraba por la ventana, buscando una situación bien agresiva, e hice diferentes exposiciones, en donde la exposición mejoraba adentro, afuera se volaba todo. ¿Sí? La realidad es que yo debería, si hubiese querido tener más información todavía acá adentro, debería haber hecho alguna exposición todavía más clara que esta, que fuera más clara. Pero no importa, la idea era un poco poder demostrar qué es lo que se está haciendo. Hay veces que con tres, depende del rango que haya, el contraste que haya en una toma, puedo tranquilamente hacerlo con 3 fotografías. Hay veces que tengo saltos muy altos y puedo llegar a necesitar, yo al menos he utilizado hasta 9 fotografías. Entonces, bueno, lo que hago es selecciono la primera y la última de las fotografías, cliqueo en el botón derecho y me va a decir la posibilidad de combinación de fotografías en HDR. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo, si no utilicé trípode, sí o sí tengo que cliquear el alinear automáticamente. Si yo usé trípode, puedo descliquearlo y eso va a ser más rápido el proceso. ¿Sí? Entonces, acá a mí me da la posibilidad de poner en cantidad de eliminación de fantasmas ninguno bajo, medio o alto. ¿Ok? Entonces, si había algún objeto o alguna persona moviéndose, pasando ahí, lo que hace es, ese sujeto me lo va a elegir de la toma mejor expuesta y esa zona de la fotografía va a quedar aplicada sin HDR. Entonces no voy a tener el fantasma. Acá, entonces yo digo, bueno, ninguno, no importa, no había, aparentemente no había nada en movimiento. ¿Sí? Entonces voy a poner combinar. Está, ven, la barra de proceso trabajando acá. Esto lleva un tiempito.
Perfecto. Y acá fue creado el HDR. Fíjense cuánto mejoró el detalle afuera, adentro, y esto es reeditable. Pero fíjense esto, yo no me había percatado que había un auto que estaba pasando en alguna de las tomas. Obviamente el auto pasó y siguió. En algunas tomas hay un auto. Entonces, ven que quedó como todo embarrado. Miren, una persona también, unos pies ahí. Hay unos pies y no hay una persona. Esto es a lo que se refiere la fotografía cuando dice si quiero quitarle el fantasma, ¿sí? Entonces, voy a tomar nuevamente las fotografías, ¿sí? Hasta acá. Voy a cliquear, ¿sí? Habíamos dicho combinar fotografías HDR. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner alto, ¿sí? ¿Por qué alto? Porque un auto pasaba a mucha velocidad, aparte pasaba un pibe caminando y eran en direcciones separadas, distintas. Entonces yo creo que voy a necesitar un nivel alto de desfantasmamiento o como se quiera llamar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En términos generales, cuando yo pongo alto, funciona bien, me va a quitar el fantasma muy bien, pero muchas veces pagando un precio de pérdida de detalle, ¿sí? Si el movimiento estaba en las sombras, me puede traer más ruido. Si el movimiento estaba en las luces, me puede llegar a traer un poco de un espacio un poco más claro. Pero en general no es demasiado dramático. Entonces, bueno, acá me está mostrando en dónde detectó el movimiento. Con esto de rojo así me está mostrando dónde detectó movimiento. Toda esta zona. Posiblemente, bueno, acá también, no sé por qué. Bueno, tal vez, acá imagino. Acá posiblemente el viento un poco movía las ventanas y lo detectó más acá que allá. Y acá es posible que el camino del sol, de la luz, también me lo detectó como un movimiento. Voy a poner medio, a ver qué pasa. Porque si no, esa zona va a estar muy ruidosa. Esto tarda un poco. Imagínense que tiene que evaluar, combinar y todo eso, todo el resto de las fotografías. Y acá únicamente me marca la zona que fue problemática, ¿sí? Entonces este debería estar ok. Ahí lo está combinando nuevamente. ¿Sí? Lo está creando. Ya falta poco, no se duerman. Piensen que estamos terminando. Ya practican un poco, ya van a ser campeones de Lightroom. Les tengo fe. Muéstrenme cualquier cosa, ediciones. Recuerden, lociofotografía@gmail. Pueden mostrarme ediciones que hayan hecho. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, apareció la cabecita de alguien, pero sin fantasma, y ven que tiene un poquito de ruido la imagen, pero nada dramático y obviamente mucho mejor que el tener ahí un auto y unos pies caminando solos, ¿sí? Entonces esto funcionó realmente mucho, mucho mejor. Y por otra parte yo puedo a esto reeditarlo, yo puedo tranquilamente subirle. Yo quería tener más información acá porque esto lo que tiene también de buenísimo es que me generó un archivo DNG. Entonces este archivo me lo da ya medio revelado en función de lo que le parece, pero yo puedo todavía forzarle más el revelado. Entonces puedo tomar un pincel, aclarar un poco acá, puedo llegar a modificarle el tono de color, puedo hacer un montón de cosas que no lo voy a hacer ahora porque no tiene sentido, porque es simplemente como para ver qué es lo que se puede hacer. Pero eso es muy importante, saber que con archivos DNG hechos en diferentes exposiciones y combinados, yo puedo obtener un nuevo archivo DNG que tiene un rango dinámico mayor. ¿Ok? Por otro lado, acá hice una serie de fotografías. Arranqué con esta, la otra no valía.
panorámicas. ¿Sí? Una buena consigna para hacer una fotografía panorámica es que al menos te cubra un tercio del fotograma siguiente. Entonces, cliqueo en la primera y en la última, siempre presionando la primera, clic sin nada, la última con Shift, clic en botón derecho y vamos a combinar fotografías en panorama. Algo muy interesante y que no mucha gente sabe. La fotografía panorámica también se puede hacer vertical. Supongamos que yo estoy frente a un álamo y un cielo increíble y quiero hacer una fotografía de ese álamo con una muy buena calidad porque voy a hacer una ampliación muy grande, tranquilamente puedo hacer un panorama vertical. ¿Sí? Esto es algo que no mucha gente lo sabe y se puede hacer con una calidad sublime. Acá tenemos como tres opciones. Tenemos esférica, muchas veces una de las tres da error, no siempre, pero a veces da. Yo tengo que ver cuál es la que... ¿Ven? Bueno, ¿ven? Se han producido errores desconocidos. Esto pasa muchas veces, que una de las tres no funciona. Entonces, estas dos que sí funcionan, vamos a ver cuál considero yo que está mejor. Creo que la cilíndrica. Sí, definitivamente. Entonces, acá, ¿sí? Yo puedo poner recorte automático y me va a cortar por acá, dejándome el blanco, por acá y por ahí. Algo que suelo hacer es ver qué pasa con la deformación del límite. Si yo no tengo ninguna persona en uno de los costados, es algo que por lo general funciona muy bien. Acá le mando al 100%, la verdad que yo siento que la foto funciona bastante bien. Está de vuelta en la barra de estado, me está mostrando el trabajo que está haciendo y por dónde va. Perfecto. Acá tengo la fotografía panorámica hecha. Entonces, nuevamente, como es un archivo DNG, yo puedo ver si tiene algo de información en ese cielo. Fíjense si tenía. Puedo traerle también un graduado. Van a ver que ahora acá se van a manifestar unos errores, pero que no son nada graves. Esto es producto de la combinación de imágenes. Entonces bajo más la exposición todavía ahí, porque me parece que suma el tener como un poco más de contraste en eso. Voy a bajarle la saturación un poco para que sea menos azulado y que sea más... Ahí va. Entonces, acá le doy hecho. Yo querría tener más detalle acá en el árbol, entonces voy a meter así, tranquilo, simplemente, sí, perdón, acá me olvidé nuevamente de invertir, invierto, y voy a, como toqué solamente sombras, no me preocupo, yo creo que ahí está bien, voy a bajarle, voy a subirle el desvanecimiento, sí, ahí, hecho. Y entonces acá ya tengo como la fotografía panorámica armada. Obviamente puedo hacerle un montón de otras cosas. ¿Sí? Puedo venir incluso, por ejemplo, a HSL. Ven que acá tengo algunos colores, ¿sí? Más cálidos. Entonces puedo venir al TAT, cliquear en esos colores más cálidos y ver si le puedo dar un poco más de saturación. A este voy a ver si le puedo dar un poco más de claridad, quizás. Entonces vengo a luminancia, cliqueo en este.
Creo que ahí no más. Cliqueo acá, apago un poco para pegar los verdes en general. Y aparte le voy a bajar un poquitito la saturación. Y ahora vengo a básicos y le voy a dar un poco de claridad, un poco de borrar neblina, bajo un poquito más la intensidad y siento que la fotografía en general está bastante bien. Esto a veces pasa con las fotografías panorámicas. Imagínense que es súper sencillo de corregir. Una opción para corregirlo acá, que no es el programa para corregir eso, pero el programa tiene una función que técnicamente es para corregir manchas en el sensor, ¿sí? Entonces, pero para corregir este tipo de cosas siempre el Photoshop es mucho mejor. Pero vamos a ver que yo creo que puede llegar a funcionar muy bien. Entonces, voy a achicar un poco el tamaño del pincel. Ahí está bien. Y entonces yo acá tengo clonar o tengo corregir. Yo voy a corregir. ¿Corregir qué es? Hace una interpretación de luminosidad y textura, fusiona y funciona mucho mejor, ¿sí? En cambio el clonar me copia perfectamente el tono que teníamos. Entonces yo voy a tirarle directamente, si yo toco y arrastro y suelto, me elige otra zona de donde me lo aplicó. Y fíjense que ahí, por ejemplo, ni se nota. Entonces vengo a este, le doy también un pedacito ahí y voy a elegir de dónde quiero, de ahí por ejemplo. Y vengo a tocar este, ahí, y voy a elegir también de dónde quiero que tome la muestra, siempre mirando la zona que me corrigió. Ahí. Siento que ahí bastante bien queda. Entonces, hecho, ahí quedó perfecto. Ni se nota que tenían esos errores. Esta misma herramienta para las manchas del sensor también son muy útiles.